Está a mi lado ya, llegó para comentar este tema, para hablar de la actualidad, para hablar de los mineros, con el ex diputado ahí por la región. ¿Cómo está usted? ¿Cómo Ex estás? Ex diputado diputado por la región de Atacama. de Atacama. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Triste por esto, muy triste, porque muy triste de no ser diputado, no ser senador. Yo fui candidato a Sí, senador claro que sí. en un momento de esta naturaleza, teniendo presente que conozco mucho este mineral. Fui yo uno de los diputados que pedimos el año 2006 a Anton Raste que clausurara las faenas de este yacimiento después de la muerte del obrero Fernando Contreras. Y aquí se han producido una cantidad de muertes muy grandes, muchas de las cuales han terminado en tribunales y los empresarios se las han arreglado para llegar a acuerdos reparatorios, Pero pagando Antonio, muchos millones de pesos para poder resolver este tema. Antonio, pero usted conoce la zona, Conozco mucho la zona. conoce las minas, Así digamos, es. conoce cómo se trabaja y usted le cuadra la búsqueda, cómo está haciendo, cada vez que hay esperanza falla el sondaje, no hay nada, no hay estudios ciertos de la mina, no hay un estudio topográfico serio, mapas serios, no hay nada. Mira, yo quiero ser muy respetuoso del esfuerzo enorme que está desplegando el ministro Lorenz Goldborn, que está ahí permanentemente, como de Andrés, el gerente de Codelco, que es uno de los principales especialistas en este tema, y de los rescatistas y de los expertos que están trabajando. Pero la verdad es que cuando entramos a la tercera semana no tenemos resultados, y no tenemos resultados por varias cosas. En primer lugar, porque yo no creo, conociendo la mina, que se haya tratado de un derrumbe. Aquí se produjo una hecatombe. Es decir, aquí este es un mineral que tiene 6 o 8 pisos en espiral, ¿Sí? de 800 metros de profundidad, y lo más probable, y por eso que está tapada la chimenea, por eso que está tapado el ducto de ventilación, es que aquí se haya producido un derrumbe de al menos 4 pisos, es decir, una dimensión mucho más grande de lo que se pensó en el origen. En el origen se pensó entrar a la mina y comenzar a excavar para sacar el derrumbe, y en un momento determinado el experto de Codelco, que es un hombre que conoce mucho, dijo, mire, tenemos que sacar a toda la gente de aquí adentro porque esto no se puede hacer. Aquí se nos va a venir encima una roca de 700.000 toneladas que está apenas suspendida en los débiles muros de este mineral, luchando contra la fuerza de gravedad y que en cualquier momento va a caer, y eso va a significar que el cerro es un cerro que ha sido intervenido durante 120 años, con explosiones, dinamitazos, con extracción de riqueza. Se va a venir abajo, se va a sentar, y en el momento que se asenta es muy difícil poder intervenir, de manera tal de que aquí se comenzó sin un plan. Hay que decir que los dueños se han comportado de la peor manera. Solo ayer entregaron los planos del mineral. Esto significa que durante 13 días, 12 días se operó a ciegas respecto de lo que tú estabas haciendo. Mucha de la gente que está trabajando ahí es gente experta en minerales, pero no son expertos en el mineral San José, no lo conocen. Y por tanto, creo que la responsabilidad primera es de estos empresarios que no han dado la cara, que no han estado con sus propios trabajadores cuando tienen 33 o más. Aquí pueden haber más trabajadores porque en esta mina trabajan trabajadores indocumentados, trabajan trabajadores peruanos y bolivianos, que naturalmente no aparecen en las listas, pero pensemos que sean los 33 registrados. Estos empresarios ni siquiera se han acercado a las familias y no han entregado ni siquiera la información. Nunca han participado de la operación rescate. Y entonces tú te encuentras que en los primeros días se intenta rescatar a los mineros, cuando en verdad los primeros días lo que correspondía era comenzar a trabajar con la sonda y posteriormente intentar los rescates. Y ahora lo que yo no comprendo es por qué, paralelamente al trabajo de las sondas que se comienza a realizar a partir del domingo, después de la vuelta de Lorenz Goldborn de Ecuador, ¿por qué razón no han comenzado a construir el túnel? Aquí hay dos posibilidades: de construir un túnel desde la mina San Antonio, que es también de la propiedad de Volny y Kemeny, y que está al lado de la mina San José, que significa comenzar a hacer un túnel a partir de 400 metros y no a partir de cero, de 400 metros, y que naturalmente es un túnel de 1.200 metros, es decir, de 1 kilómetro y tanto, y un túnel complejo, largo, en medio del roquerío, pero la roca cuando es intervenida así es mucho más fácil de romper que cuando tú la haces de manera Es menos vertical. riesgoso porque lo vas trabajando, Riesgoso, lo vas trabajando, lo vas sacando y vas trabajando la veta de la roca. Y la otra posibilidad es hacer lo que los dueños tendrían que haber hecho siempre, que es una salida de emergencia. Vale, es decir, excavar por detrás y construir una salida de emergencia que dé finalmente al refugio donde se supone que podrían estar los trabajadores, si es que no fueron aplastados todos ellos por el gigantesco derrumbe que efectivamente se produjo en la mina San José. Antonio, ¿usted conoce a los dueños de la mina? Conozco a los dueños de la mina. Sí, son dos empresarios. Kemeny es un hijo de un minero antiguo, de origen húngaro,
que efectivamente explotó esta mina durante 40 años, posteriormente se la dejó a sus hijos. El 70% de las acciones de esta mina fueron compradas posteriormente por Alejandro Boll, que es menos minero que Marcelo Chiemeni, y que es el cuñado de Chiemeni, que es el verdadero propietario de la mina, y que es el que ninguno de los dos ha aparecido nunca. Incluso ellos contrataron hoy día una oficina de abogados para defenderse, no para ayudar a la familia, no para conversar con la familia, sino para defenderse. Yo creo que son empresarios que es parte de este grupo de empresarios que buscan obtener a través de estos minerales antiguos, de estos minerales viejos, las mayores ganancias en tiempos en que los precios internacionales son muy altos, sin preocuparse jamás de la seguridad de los trabajadores. Aquí hay que entender que murió un trabajador el 2003, se cerró la mina, se reabrió porque ellos se comprometieron a realizar mejoras que indicó el Senagiomin en aquel momento. Murió un trabajador, Fernando Conchera, el 2006, fueron a tribunales, le pagaron 90 millones de pesos a la familia, y con eso impidieron, hubo un acuerdo reparatorio, por tanto no fueron encarcelados, digamos, no pagaron pagaron dinero en vez de cárcel por esa muerte. Posteriormente, un año después, muere Manuel Villagrán, ellos pagaron 296 millones de pesos a otra familia con anterioridad en otro acuerdo reparatorio. Muere Villagrán en el 2006 a raíz de esa muerte, que se produce por algo que muestra que la mina no podía seguir funcionando, que es una explosión de roca. Cuando en los minerales se producen explosiones de roca, que es efectivamente como si tú le colocaras dinamita a una roca y la roca explota y lanza esquirla, es porque el cerro comienza a aplastar el roquerío y las rocas comienzan a explotar. Cuando eso ocurre, naturalmente las medidas de seguridad que hay que tomar son extraordinarias, porque te crea una situación de un cerro que ya no responde a ninguna lógica, un cerro que puede comenzar a explotar en cualquier momento. A lo mejor el derrumbe se produjo por una explosión de roca. Muere Manuel Villagrán, se cierra la mina por parte de Anton Rast, el director regional de Senagiomin, y después de un año se reabre sobre la base de que algunas mejoras en la rampa de acceso, en las fortificaciones, ellos hicieron, pero no hicieron algo que es esencial y que está establecido en la ley y en el reglamento de seguridad minera, que no puede funcionar una mina subterránea sin una salida de emergencia. Porque los derrumbes en estos socavones subterráneos son frecuentes, pero si tú tienes salida de emergencia, no es problema, porque o sales por la boca mina si el derrumbe es anterior es posterior al ingreso, o sales por la otra salida. Si a lo mejor hubiera habido una salida alternativa, no estaríamos lamentando esta tragedia de los 33 mineros que hoy día están enterrados en la mina San José. Y por tanto ellos cometieron una ilegalidad brutal. Yo creo que a estos empresarios que no han reconocido absolutamente nada, lo único que han reconocido es que dieron aviso con retraso a las autoridades. El accidente se produce a las 2:40 y a las 7:40 y todavía la intendenta no tenía ninguna información de que se había producido este accidente. Es decir, trataron de ocultar la información más encima. Y no dieron aviso por ¿Quiénes son los amigos de estos empresarios? Bueno, ¿Por qué se reabre Mira, la mina? Porque recordemos de que además hay un amputado que todavía está en la mutual. Así es, que hay un joven trabajador que sufrió un accidente los primeros días de julio de este año. Sí, claro. Y que en función de eso se volvió a cerrar la mina transitoriamente y posteriormente se dio la autorización para reabrirla. El mismo servicio bajo otro gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, ¿qué ocurre aquí, Julio César? Que es muy importante tener en cuenta lo siguiente. En las zonas mineras generalmente hay altas tasas de desocupación, sobre todo cuando los precios internacionales de las materias primas son bajos. Entonces, cuando se producen cierres de mina, tiende a haber una fuerte presión. En primer lugar, un lobby empresarial en Santiago, muy fuerte, de empresarios pequeños y medianos como estos, que son circundados por empresarios más grandes, que presionan porque la mina se abra sobre la base de un compromiso que se va a reparar aquellas cosas que el Senagiomin o la CONAMA o la Dirección del Trabajo o Salud han planteado como requerimiento. Hay una presión de autoridades locales, para los cuales 400 puestos de trabajo es mucho y no tiene dónde ubicar a estos trabajadores. De pronto hay una presión de los propios trabajadores, que no quieren perder su puesto de trabajo. Yo quiero decir que en este caso, el sindicato, que ha presidido Javier Castillo, que es dirigente de la CUTA, además de Copiapó, han sido extremadamente responsables y pueden ser casi una excepción, tratándose de minas de este tipo. Ellos han pedido porque ellos han pedido permanentemente cerrar la mina. Sí. Yo entrevisté a Javier y me decía... Él ha pedido permanentemente Javier cerrar Castillo la mina. me decía, yo prefiero que una mujer me diga que su marido es estresante a escuchar que me grite una viuda. Eso me consta a mí.
Es decir, los trabajadores de este mineral y Javier Castillo y la Federación Minera, en Ellos este trataron caso, de hablar han con el pedido, ministro el 9 de julio y no pudieron. han pedido permanentemente el cierre de la mina, y esta mina siempre ha sido reabierta. Porque hay un conjunto de presiones y porque hay una cierta cultura en orden a que el elemento principal es la generación de empleo y que no se pueden perder los empleos, pero yo te digo algo que es mucho más grave, es decir, lo que las autoridades de diversos gobiernos, de los gobiernos de la concertación y de este gobierno nunca han querido entender, porque aquí hay un centralismo muy fuerte, hay una cultura en un país que es minero, que no tiene cultura minera, ese es el fondo del tema, que no quieren entender de que de las 5.500 faenas que hoy día están operando en Chile, porque eso es lo que está operando en virtud del 3.26 del precio internacional del cobre, el 30%, digamos la verdad, son faenas igualmente o más peligrosas que San José. El 30%. Sí, claro. Piquinería, pequeña minería, mediana, pequeña. Entonces tenemos una situación tremenda y más encima, aquí hay responsabilidad de los empresarios que tienen que cumplir con la ley, pero los empresarios buscan no cumplir con la ley para obtener mayores ganancias. Pero hay responsabilidad de un Estado completamente ausente, es decir, Senagiomin se crea en 1980. Tiene hoy día más o menos la misma planta y las mismas funciones que tenía en 1980 cuando nosotros en Chile producíamos 1 millón de toneladas de cobre. Hoy día producimos 5,7 millones de toneladas de cobre. Tenemos una proyección de inversión para el quinquenio de 50.000 millones de dólares. Las empresas mineras, las grandes mineras, tuvieron 45.000 millones de utilidad el año pasado, de dólares. Y esta es la realidad. Entonces nosotros tenemos en Senagiomin que el 7% de sus funcionarios están dedicados a la fiscalización. Y yo pregunto, ¿cómo va a fiscalizar Senagiomin Pascualama cuando para llegar a Pascualama a 5.200 metros de altura tiene que pedirle a la empresa que le traslade los fiscalizadores? Porque Senagiomin no tiene avioneta. Yo quiero decir a favor de la gente de Senagiomin que a mí me conta viejos que van a fiscalizar en mula, a Maricunga o a las mineras que están en la altura y que llegan allá y los capataces no los dejan entrar. Esa es la realidad. Es decir, no tenemos un aparato de fiscalización en la minería, siendo el principal país productor de cobre del mundo. Esa es la realidad. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Julio César. Antonio Leal.